Buen día, soy David Alejandro Márquez. Bienvenidos a este espacio de diálogo, un psicoanalista en el banquillo. El día de hoy estaremos dedicando esta reunión a reflexionar sobre si es preciso pensar al psicoanálisis como una técnica, lo cual puede ser bastante conmovedor, ya que es el mismo fundador del psicoanálisis quien empleó este término desde la interpretación de los sueños. Habla también del psicoanálisis como método de investigación, método psicoterapéutico, pero para cada una de estas definiciones, método, técnica, investigación, psicoterapia, el día de hoy, todas estas definiciones muy bien pueden ser puestas en cuestión. Que no es poca cosa detenernos a pensar en cómo definimos al psicoanálisis, ya que esto impacta mucho y sin saberlo en nuestra manera de trabajar. ¿Es el psicoanálisis una acción técnica, instrumental, al servicio del psicoanalista que ha de dominar bajo su control y dirección? ¿O es una acción expresiva, poética, que apunta a alumbrar lo verdadero en lo bello? Para atender esta cuestión, hemos leído ya el artículo titulado Lacan con Heidegger, Poética, Transcripción y Estilo. Y nos hemos preparado para dialogar sobre este trabajo en presencia de la autora, la psicoanalista, filósofa y escritora Rosario Herrera Guido. Ella es doctora en filosofía y doctora en psicoanálisis. Es autora del libro Poética del psicoanálisis, es coordinadora y coautora de 50 libros, entre ellos Hacia una nueva ética, de la editorial Siglo XXI, y Psicoanálisis, Poética, Transcripción y Estilo, de la editorial Diván Negro. Es autora también de más de 300 ensayos de investigación y divulgación. Además, es conferencista magistral en 100 foros internacionales y nacionales. Y para enriquecer aún más este diálogo, tendremos como invitada especial al filósofo y pedagogo Fidel Negrete Estrada. Él es maestro en filosofía y en psicología de la educación con perspectiva psicoanalítica. Sus líneas de investigación son en filosofía de la educación, filosofía y psicoanálisis, el pensamiento de Octavio Paz y la filosofía de Martin Heidegger. Además, es coautor de libros como Filosofía de la Educación y el libro El ejercicio del poder, la educación en el devenir contemporáneo, ambos de la editorial Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenida, doctora Rosario, bienvenido, doctor Fidel, y bienvenido también José Antonio Oregel, quien es coordinador también de este libro. Muchas gracias por aceptar la invitación. Es un placer y un honor poder dialogar con ustedes. Ponemos entonces sobre la mesa este artículo de la doctora Rosario Herrera, Lacan con Heidegger, Poética, Transcripción y Estilo, publicado en el año 2022 en el libro Poética, Transcripción y Estilo, de la editorial El Diván Negro. Libro que fue coordinado por ella y por José Antonio Oregel. Comencemos entonces este diálogo. Doctora Rosario, han pasado ya 3 años de la publicación de este artículo. Y ahora que lo volvemos a retomar, ¿qué le ha parecido la experiencia
de darle una nueva mirada a su trabajo? Bueno, es común, estarán de acuerdo conmigo en que toda vez que uno vuelve a leer un texto escrito entre paréntesis y entre interrogantes por uno mismo, en este caso por una misma, es una experiencia muy extraña porque uno no se reconoce en el texto. No sé quién escribió esto. Me pareció demasiado colmado en temas y me pareció, como suele suceder siempre, por la cuestión del espacio que nos asignamos desde el origen, que no debíamos extendernos más allá de 20 páginas o algo así, impresas. Pues también hay frases o detalles o temas en los que hay, por ejemplo, carencia de citar con precisión la obra a la que me refiero. Por ejemplo, cito el Cratilo de el diálogo socrático. De pronto menciono algún detalle que no me extiendo en ello para un público más general, con lo que se pierde cierta didáctica para la transmisión del conocimiento. Me parece un cúmulo de temas porque no solo retomar la cuestión está aquí, no solamente el asunto de la poética, este neologismo que acuñé, que no me lo saqué de la manga, sino que lo tomé precisamente de Mallarmé, del poeta, porque en él leí que él hablaba de una est-ética, justamente con esta idea de reunir a la ética con la estética, en tanto que de alguna manera la ética, pues la ética no es esta área que en general se entiende como confundida incluso con la moral, con el deber, sino con el hacer. ¿Qué hacer? Con el actuar, con estar a la altura de las circunstancias, con el carácter. Y en ese sentido también está relacionada esta ética con una acción y una actitud que impele a actuar creativamente o actuar bellamente desde el punto de vista estético, según quizá el ideal griego también, de belleza, de creación, y en el sentido psicoanalítico de sublimación, por ejemplo, ¿no? Está esta dimensión de la ética que de alguna manera abre camino hacia a una estética, a una poética, y que si algo descubrió Freud, no es solo por lo que respecta a lo que centraron en su psicopatología o su psicoterapia, sino porque para Freud es central que el padecer del ser tiene que ver precisamente con traicionar su propio deseo, con renunciar a su propio deseo, lo que abre toda una dimensión ética. Y en ese punto estamos en la ética, en la posibilidad precisamente de que si no el deseo abre el camino de la creación, que si no de alguna manera esta dimensión de la poética reclama no solamente eso, sino reclama pues todo lo que se despliega a lo largo del texto que tiene que ver con la acción, la escucha, la palabra, el significante, el tiempo, todo lo que de alguna manera va a congregar el texto a partir de una práctica psicoanalítica
leída de otra manera, contemplada de otra manera. Y en ese punto, sobre todo, sí me sorprendió muchísimo tanto cúmulo de temas y a la vez tanta carencia, porque finalmente, pues este texto no recorre todo lo que se le puede extraer ni a Heidegger ni a Lacan. Diría eso de entrada nada más para abrir boca. Gracias, doctora Rosario. Doctor Fidel, ¿qué le ha parecido la experiencia de lectura de este artículo? Bueno, sí, así como afirma Rosario, encuentro un montón de cosas allí en su trabajo y en el esfuerzo de concentrarme o centrarme en alguna de estas ideas y precisamente a partir de lo que nos convoca esta mañana, está latente la pregunta ahí si es posible una técnica en el psicoanálisis. Yo recuerdo esto que escribía Rosario en un artículo allá en Carta Psicoanalítica, que le llamó Psicoanálisis y Medicina, donde ella dice que la tradición histórica de la medicina ha promovido esa idea de que la cura es desde Hipócrates silenciar el sufrimiento del cuerpo. Esta tradición, esta idea de cura, ha sido trasladada de la medicina orgánica a la llamada medicina mental y algunas disciplinas, como lo refiere el propio Foucault en Enfermedad Mental y Personalidad. Y creo que esta es una de las cosas que ha hecho creer en una posible técnica del psicoanálisis, incluso esto que pone Rosario entre interrogantes. Yo comparto esta idea de poner entre interrogantes esto, sobre todo por el sentido que tiene la palabra técnica, como nos lo hace ver también ahí en el texto. Hay una inquietud permanente en la gente que lee o que se está formando, presumiblemente como psicoanalista, y les inquieta mucho la idea de no encontrar una técnica, como que en un campo sólido, un suelo firme, que se les indique cómo hacer. Hace ya muchos años escuchaba yo mismo a la doctora Rosario allá en mis años de universidad, cuando pues, no sabe cómo hacer, termina siendo como hoy, termina siendo como Lacan, termina siendo como su psicoanalista, y a esto lo llaman técnica. A mí me gustaría que Rosario nos pudiera hablar un poquito de esto que señala en su escrito, si es posible esa técnica o cómo pensar la técnica en psicoanálisis. Me pareció efectivamente que esta es una herencia médica, ¿no? La herencia médica es cómo le hago, ¿no? Cómo puedo utilizar un discurso, un pensamiento sobre algo, y qué instrumento tengo para poder actuar sobre él. Y al sentirse sin instrumentos, sin reglas, sin recetas, esto produce mucha angustia, mucha ansiedad. Por eso resulta que desde muy temprano yo escuchaba que pedían que se les contaran casos clínicos. ¿Qué hacíamos en el espacio analítico? Y esto de una manera pues entre ingenua y pragmática, pero al mismo tiempo muy dañino porque se hacen muchos imaginarios. Todavía a estas alturas hay estudiantes que quieren hacer pues lo que hizo Freud con Juanito, por ejemplo, ¿no? O cómo hacerle con respecto a un hombre de los lobos o de las ratas o qué sé yo, tomar como modelo los casos clínicos, ¿no? E incluso esta es la gran crítica que se hizo y se sigue haciendo a Lacan, que ahí no hay clínica porque no hay casos clínicos. Cuando para Lacan esto era no solamente morboso, sino obsceno, andar exhibiendo la vida de medio mundo, porque todos y todas sabemos que los casos clínicos de Freud se supo quiénes eran.
con nombres y apellidos, porque los historiadores del psicoanálisis también con cierto morbo fueron a dar con las vidas de estas personas y de alguna manera servías de cierto modo a la enseñanza y a la historia de la clínica psicoanalítica, pero no dejan nada para el análisis. Y el asunto es que cuando leemos con cuidado línea por línea ese texto que no le puso Freud ese nombre de estudios técnicos, sino el editor, ese texto de 1915, que todo el mundo debe leer cuando estudia psicoanálisis, pero Freud dice, no traten de enseñar, aprendan mucho. Da unas cuantas recomendaciones como que no reciban parientes, no reciban vecinos, no reciban gente cercana. Incluso, ¿quién no escuchó de maestros y de grandes maestros del psicoanálisis que se aprendan mucho, no tratan de enseñar y ganen dinero? Que esa era la regla de tres, ¿no? No propiamente todo lo que se tiene que hacer. Hay sí un encuadre, un espacio, un horario, la representación de la ley, el horario que se va a tener, el pago, etcétera, acuerdos, pero todo lo demás, la verdad es que ya en la práctica analítica esto no tiene ninguna utilidad, porque todo es nuevo, todo es inédito, todo es singularísimo. Cada momento de cada sesión es tan singular que no sé dónde, en qué camisa de fuerza a nivel de método lo metemos, ¿no? Y por eso en el texto recordarán que yo recurro precisamente al término griego de método, O2. Ese O2 es un camino preciso. Ese O2 sí que es algo rígido. O2 no da cabida para ninguna peripecia trágica, ni para ningún accidente, ni para ningún desliz de la lengua, y tampoco da cabida a eso inesperado, que es precisamente lo que marca al psicoanálisis en su práctica clínica, el hallazgo. No basado en la búsqueda, sino en el hallazgo. En realidad se trata de encuentros debido al silencio. Un silencio que, como dijo Heidegger, no porque estemos mudos o porque no tengamos que decir, sino porque si no callamos no vamos a escuchar eso que se va a presentar, que es precisamente un hallazgo, no producto de una búsqueda. Por eso Lacan dice, no, yo no busco, yo encuentro. Cita a Picasso, pero antes de Picasso lo dijo Michel de Montaigne, nada menos que el mejor ensayista que ha existido en la historia de la cultura. Porque el que busca, lo dice Lacan muy claramente, el que busca, que tiene que ver con un método precisamente, ir a buscar eso que supuestamente tenemos en mente, el que busca encuentra aquello que busca, no va a encontrar nada nuevo. Y esa búsqueda es totalmente religiosa. Esa verdad la tiene escondida en el puño de la mano, por dar una metáfora. No va a encontrar absolutamente nada nuevo si busca. En cambio, si está abierto a una experiencia nueva, como se presenta en este maravilloso capítulo de Camino al Habla de Heidegger, la experiencia, ¿no? Que la experiencia ni siquiera es aquello que tenemos más que consabido, aquello que hemos hecho muchas veces, aquello de lo que ya somos maestros, diestros, sino la experiencia es aquella
aquella situación, aquel incidente, aquel acaecimiento en el que no tenemos absolutamente ningún pasamanos, ningún asidero, todo es nuevo y en ese momento hay que inventar. Todo es invención, todo es nuevo y la manera en que podemos salir de ello es exactamente la metáfora de Heidegger. Entrar a un cuarto oscuro donde no sabemos dónde está el apagador, qué muebles hay, no matarnos, no caernos de cabeza, etcétera. Y es totalmente inédito. Y esto lo relaciona precisamente en la pregunta por la técnica con lo que debe ser la técnica en todo momento y en toda ciencia y en todo quehacer. Algo que nace y muere en el momento que nace. Porque es la pregunta una y otra vez constante de qué estoy haciendo, cómo lo hago, si funcionó, si no funcionó, y poder estar abierto siempre a la novedad, siempre a la novedad. Y este no es el problema de la medicina. Por eso la medicina trabaja con cuadros clínicos, con esquemas que están en el Vademecum, donde el libro ya dice cuánta cantidad de medicina según el peso del paciente. No hay nada nuevo bajo el sol, diría Salomón, ¿no? Ahí no hay nada nuevo. Y es por eso que de alguna manera la medicina sigue tan atorada en el asunto de la técnica precisamente. Es su lastre y su padecimiento. Y sin embargo, esta técnica ha invadido, es una plaga también en las llamadas psicoterapias psicoanalíticas. Machotes, modelos y recetas. Y esto le puede dar seguridad a los estudiantes, pero nunca van a salir del entrampamiento de no encontrar nada nuevo y de no haber ningún encuentro con la verdad del deseo del analizante que viene aquí con su queja a nosotros. Y gracias, Fidel. Sí, Rosario, leyendo precisamente estas cosas, yo pensaba nuevamente en esto que afirmas ahí, esta presencia en Lacan, que de repente podríamos casi dar por sentado que todo el mundo sabría de ello, ¿no? Lo cierto es que esto es una rareza más bien, el poder relacionar una rareza tuya y de algunos pocos más, diríamos quizá, ¿no? Relacionar a Lacan con Heidegger, en la medida en que en la pregunta por la técnica, que ese ensayo hermoso de Heidegger, va a ahondar en esta parte de esa palabra en el origen, esa palabra en donde tecné y poiesis no son algo sumamente opuesto ni extrañas entre sí mismas, sino más bien es un saber hacer, ¿no? Es un saber, y yo agregaría saber para hacer, y no solamente imitar o copiar un procedimiento que regularmente es la tentación en donde gente cae, repito otra vez, como en ese intento por tener un piso firme que no ponga incluso en duda ni sus más agudas certezas, cosa que convierte a la práctica analítica en una práctica casi administrativa o burocrática, diría yo, recordando un poco lo que señalas en este trabajo, y a final de cuentas, esta que consciente o alguna consciente, casi yo diría que la única dimensión de conciencia es poética, pues que hay que transcribir a partir de un estilo de intervención en la práctica analítica, eso que cuenta, eso que aparece ahí, en eso que se dice y que finalmente
y implicaría en el analista una aproximación, digamos, a los elementos básicos del lenguaje, ¿no? Entender que ahí hay infinidad de figuras retóricas, todas estas sinécdoques verbales, y que no hay esta literalidad o esta función comunicativa exclusiva o referencial del lenguaje. Las aportaciones de Roman Jacobs son enormes. Hace algunos días tomaba yo la lectura de Jacobson, particularmente sus ensayos de poética, un libro que editó el Fondo de Cultura Económica, en donde Roman Jacobson insiste en esta esencia del lenguaje, esta esencia poética del lenguaje. Entonces, ¿cómo conciliar eso con estas prácticas burocráticas o administrativas llamadas psicoterapias? Bueno, esto es ya se convierte en una especie de charada, de chiste o divertimento, ¿no? Porque lo he dicho en foros, lo he dicho en seminarios, esto del psicoterapeuta, ¿no? El psicoterapeuta de origen es el nombre que se le dio al que iba a curar las almas en la Edad Media a Medio Oriente, el psicoterapeuta. Y bueno, ya sabemos que siempre que Occidente va a Oriente, no va solamente a componer, acomodar y a expulsar demonios, sino también a robar y a saquear aquellas tierras y a asesinar a sus habitantes, como lo es toda la política esta del imperio, ¿no? El imperio y la invasión de los débiles y de aquellos que, por otro lado, pues no comulgan con el logos occidental, el logos cristiano, el logos latino, y van con la cruz y el cañón a curar a estas almas. El lastre del término psicoterapeuta pues ya es algo, ¿no? Ya tiene un peso bastante funesto. La otra es que estamos ante un oxímoron, un par de significantes que se contradicen, porque no se puede ser psicoterapeuta y a la vez psicoanalista. Porque el psicoterapeuta tiene esta idea de curar. Y la verdad es que aquí nos encontramos realmente con Heidegger, porque si algo dice Heidegger, y diría Freud también, en su momento, porque Freud también tiene ciertos tropiezos y ciertas tentaciones de creer que puede curar y que tiene un método de curación. Por eso cito este artículo del 36, ¿no? Construcciones en el análisis, donde ahí tiene la tentación precisamente de llegar a la verdad, de la eclosión, del móvil, de la causa que disparó una neurosis. Pero en este punto de la tentación de curar, justamente nuestro encuentro con Heidegger y el psicoanálisis es puntual. No tenemos nada de qué curarnos. Tendríamos que curarnos del lenguaje para tener ese restablecimiento de la salud que es el ideal médico, ¿no? Nuestra enfermedad es el lenguaje. Y en ese punto, precisamente, como no tenemos nada de qué curarnos, por allí utilizo este término de la cura, el Sorge de Heidegger. Este Sorge que no es otra cosa más que también en psicoanálisis estamos viendo precisamente que hemos sido arrojados al mundo sin haberlo pedido. Somos expulsados en el mundo sin haberlo pedido. Este es el acto del nacimiento. Y de este arrojamiento, de esta pérdida existencial, no tenemos otra manera de curarnos que en esta eyección, en esta proyección, no tenemos otra manera de curarnos más que a través de un proyecto, un proyecto.
después de ser eyectados no tenemos más que un proyecto. Un proyecto que tanto Freud como Lacan dirían que ese proyecto es un proyecto poético, un proyecto de creación. Solo la creación es nuestra cura de la existencia. Pues este es el punto, pues, y bueno, tenemos el montón de escuelas que ofrecen esta psicoterapia psicoanalítica, que viene siendo, pues, este ideal de curación y de esperanza y de consuelo, que finalmente extraña muchísimo, Fidel, porque todo parece ser que leen cosas de segunda y tercera mano, pero no a Freud y menos a Lacan. Porque lo dijo Freud: cuidado y que les dé furor curandis. Ustedes no son curanderos. Ustedes están ahí para escuchar que se articule la verdad del deseo de ese que viene a quejarse con ustedes de su malestar. Cuidado con que les dé furor curandis. Rosario, sí, pensaba también en esto que dices allí en el escrito y que he leído también en algunos foros. Yo pensaba si realmente puede escapar la experiencia analítica a la limitante que implica representar únicamente lo técnico y impulsarlo. Digamos, parafraseo un poquito al Heidegger de la pregunta por la técnica. En un ambiente en donde la exigencia, la demanda de dominar un método y una técnica psicoanalítica pareciera ser lo imperativo. ¿Puede escapar la experiencia analítica, digamos, a esta idea de la técnica y del método, cuando, digamos, la gente regularmente incluso acude a esto que Lacan llamó los escritos técnicos de Freud, con la esperanza de encontrar, digamos, encontrar recetas, encontrar vademecum para hacer este trabajo clínico, con la ilusión de apropiarse de un trabajo, digamos, que haga su experiencia analítica eficiente, que busque el bien del otro, esto que tú alguna vez dijiste, el deseo del amo, ¿no? El bienestar del esclavo. Claro, porque pues uno entiende que antes de montar a un caballo, primero lo acaricia, ¿no? Entonces no sé si efectivamente la experiencia analítica o cuál sería la vía para escapar la experiencia psicoanalística a esta demanda técnica, esta demanda de dominio de métodos y técnicas. La pregunta incisiva y pertinente daría para todo un doctorado, Fidel. Las respuestas. Pero voy a ser breve y didáctica. Resulta verdaderamente problemático, te lo confieso. Es una posición muy incómoda, incluso también enigmática. Hay un imperativo de silencio, por supuesto, pero como todavía a estas alturas, a pesar de que todo el mundo sabe ya lo que es el psicoanálisis, hasta el agente de tránsito, ¿no? Todo el agente de tránsito puede decir que un lapsus ha traicionado a su amigo, puede decir que el compadre es un Edipo, etcétera, etcétera. El psicoanálisis se ha popularizado. Hay una vulgarización del psicoanálisis, ¿no? Y entonces suele todavía ser muy demandante el asunto, por ejemplo, del diagnóstico, imagínate. Llegan y le insisten en qué tengo y si tengo remedio. Y entonces puedes imaginar que quien aguante lo aguanta y quien no se va. Ante una pregunta así, le espero en la próxima sesión. Le vamos a dejar aquí. Y si vuelve, pues que vuelva. Y si no vuelve, pues que no vuelva. Darle una clase de por qué no le va a funcionar el diagnóstico puede acelerar más
su partida. No le voy a diagnosticar porque usted va a cargar el nombre de ese diagnóstico como si fuera su propio nombre. Y usted se va a agravar, porque le vamos a dar una fuerza a ese significante que va a tener un peso que casi va a ser lo real de su existencia, de aquí a que se muera. ¿Cómo le dices algo así a alguien que viene de la calle por primera vez? Lo único que queda es callar. Ante todas las demandas que se vienen a hacer al ámbito analítico, igual que se le hacen a un médico común y corriente, a un médico general o a un especialista. Dígame qué tengo. Y además, los síntomas que se plantean en análisis son verdaderamente fuera de serie. Un joven me dijo en una ocasión, vengo porque tengo a un lado de la cadera derecha una rueda, una esfera, una circunferencia, todo dormido. Y también en la coronilla de mi cabeza. Y quiero que me diga de qué es. ¿Qué le voy a decir? No puedo decir, no sé. Cualquier cosa que yo dijera de eso que usted me está planteando sería una tontería, una superchería, un engaño, una estafa maestra. ¿Y qué se ha respondido usted ante esas preguntas? ¿Qué es eso que tiene para que siga hablando? ¿Usted qué respuesta ha dado a esto? Vamos a ver cuáles son sus hipótesis de por qué sufre lo que sufre. Por dar un ejemplo, ¿no? Desmarcarse, Fidel. Desmarcarse. Deconstruir todo el discurso médico. No responder a la altura del orden médico. No tratar de curar, no tratar de enseñar. Quieren que uno baje un libro de la biblioteca si tiene uno unos libritos en el consultorio. Yo no tengo la biblioteca en el consultorio, pero si tengo algunos libros, oiga, y no me recomiendo un libro para ver. Lo espero en la próxima sesión. Ni enseñar, ni educar, ni dar clases de psicoanálisis. Y si alguien llega sabiendo mucho psicoanálisis, decirle, ¿qué tal si me empieza a hablar desde su propio lenguaje sin ningún concepto psicoanalítico? Su propia palabra. Que el psicoanálisis no pueda desmarcarse de la técnica, totalmente de acuerdo. Es amenazante. Constantemente amenazante. Que nunca vamos a caer en la tentación de entrar en el orden médico falso de toda falsedad. Podemos caer en eso. ¿Cuál sería la tarea desde el punto de vista de la lectura que quiero hacer de Lacan con Heidegger? Que siempre esté la pregunta abierta por la técnica para desautorizarla y que siempre haya una actitud y una experiencia totalmente nueva. No podemos decir lo mismo que dijimos la sesión anterior. No se puede volver a repetir la misma palabra porque se va a desactivar. No podemos responder. ¿Y qué me dijo la sesión pasada? Porque el inconsciente es una experiencia de apertura y cierre. Cuando hay algo sorpresivo, sea porque se le sale un lapsus al analizante, totalmente sorprendente, sea porque escuchó algo que no entendió, la dimensión de lo inconsciente se abre. Y si tratamos de sobarla, de resignificarla, de insistir en ello, lo agravamos.
no intervenir en síntomas para absolutamente nada. No deben de interesarnos. Solamente puntuar o preguntar ahí donde pueda aparecer algo del deseo del analizante. Es lo único que nos interesa, la dimensión ética. Hoy en día se ha hecho común decir por ahí que el psicoanálisis no tiene ética. Y me he atrevido a decir que quien dice que no tiene ética es porque el que lo dice es el que no tiene ética. Adelante, David, y gracias, Fidel. Gracias, doctora Rosario. Pues como vemos en su artículo, dice que si hay algo en lo que se concentra es en esto, en la pregunta por la técnica, ¿verdad? Y hace una crítica a la técnica, pero me parece también que es para hablar sobre la técnica y sobre la poética, me parece que también es importante que hablemos sobre el ser. Y precisamente a Heidegger se le llama el filósofo del ser, así se le conoce, ¿no? Una de las hipótesis, la segunda hipótesis de su artículo dice, la cura de la existencia del ser eyectado en el mundo solo es posible gracias a la proyección del sujeto en la Sorge. La cura en Lacan con Heidegger, que tras la pérdida del objeto tiene el imperativo poético de crear su propio objeto. Entonces, habla de la cura de la existencia en esta segunda hipótesis. Y me gustaría remitirme, doctora Rosario, a un artículo suyo que se llama Poética del Psicoanálisis, que es publicado en la revista Límite, revista de Filosofía y Psicología, en el año 2005. Dice así. Perdón, este artículo es en la revista Límite de Chile, ¿no? Sí. De una universidad chilena, no. De Tarapacá. En Tarapacá, Chile, ¿no? Uh-huh. Adelante. Sí. Sí, dice este fragmento, dice, a propósito de la cura de la existencia, dice, porque el analizante como el poeta padecen de esa imposibilidad de decir lo que quieren decir. Uh-huh. Padecen de esa imposibilidad de decir lo que quieren decir, tanto el analizante como el poeta. Y dice en la siguiente página, una demanda analítica fundamental es ¿qué soy? Pero que conduce a una situación evanescente, pues el sujeto del psicoanálisis, me atrevería a decir, igual que el de la poética, carecen de ser, porque ningún significante puede decir el ser del sujeto. ¿Qué soy? Es la pregunta del neurótico que lo lleva a demandar a otro un significante de la verdad. Entonces, yo propongo que hablemos, para ir tocando otros temas, que hablemos sobre el ser. Me gustaría que el doctor Fidel nos hablara sobre qué es el ser para Heidegger y después que nos hablara la doctora Rosario qué es el ser para Lacan. Estas preguntotas de David, ¿no? ¿Qué es el ser para Heidegger? Pues, únicamente pensaría el Dasein en todo caso, ¿no? Esta palabra que en aquella primera traducción se tradujo por ser ahí, y que efectivamente es lo que digamos marcando el punto de en la obra capital de Heidegger, en donde finalmente hay algo que dice de este ser, y este es el decir poético. En aclaraciones acerca de la poesía
de Hölderlin, Heidegger va a insistir una y otra vez que es el lenguaje efectivamente el que va a rodear, digamos, el ser. No lo va a decir todo, no es posible todo del ser, sino únicamente una especie de redondeo, o de rodeo, más que de redondeo, y que a partir de esta importancia que le concede al lenguaje, Heidegger estaría apostando que es la única manera de saber esa especie del ser en su verdad, o esta identidad ser-verdad. Recurre mucho a ese aforismo de Heráclito, que en algunas biografías nos dicen, algunas biografías de Heidegger nos dicen estaba escrito allí en su cabaña en la Selva Negra, a propósito de que al ser, a la física le gusta ocultarse. Y precisamente esta iluminación, esta aletheia famosa, que ha sido traducida como verdad, pero no la verdad científica, sino la verdad como develación, como recoger los velos, en un momento dado ilumina esto. No sé si cabe aquí, Rosario, la expresión de que es efectivamente a partir de esta aletheia, como en un momento dado rompan las certezas del sujeto y aparece eso novedoso, ese me cayó el 20 famoso, que precisamente en la experiencia clínica. Por esta parte yo podría, digamos, hablar un poco de este ser en Heidegger, ¿no? El ser que se muestra y se oculta. Sí, pues no deja de ser, para hablar del ser en psicoanálisis, que hay, como dijo Lacan respecto de quienes creían que era un pensador interesado en la lingüística, que él no estaba interesado en la lingüística, que lo que estaba interesado era en esclarecer la lingüistería, la lengua de la histeria, digamos, la lengua del sujeto tachado, la lengua del sujeto en falta, la lengua del sujeto que no se puede decir todo, que no puede decir su ser, y que en ese sentido, ese ser que se escapa, ¿no?, que tiene que ver con la pasión de los neuróticos, a propósito de Freud mismo, ¿quién soy? Y si soy mujer, y si soy hombre, y qué quiero, y a dónde voy, y etcétera. Una pregunta al otro, y que el otro, si responde, pues va a responder o con una tontería, o con una superchería, o con una mentira. Esta pregunta que finalmente no deja de, con la pregunta, el sujeto hacer saber de su tragedia, porque este sujeto que se pregunta está exiliado del lenguaje y se pregunta precisamente para poder tener un lugar en el mundo, como también lo hubiera dicho de alguna manera Heidegger. Es la pregunta por significarse, y la pregunta por el saber quién soy precisamente, que es la falta fundamental, la del ser. El manque à être, decía en francés Lacan, el ser en falta, el être, el ser, y que se encuentra, decía, exiliado como ser en la cadena, en la serie de eslabones de las palabras mismas que enuncia. La pregunta al amo, algún amo al que le supone saber. La pregunta que hacían desde la antigüedad aquellos personajes que visitaban a Sócrates y le iban a preguntar el saber de algo, ¿no? En el entendido de que ignoraban,
cuando no por nada Lacan dice que Sócrates es el único maestro que enseñaba preguntando, porque lo que hace Sócrates es contestarles con preguntas. Y van con el amo a preguntarle, y Sócrates, a quien por otro lado compara Lacan con el primer psicoanalista también, el maestro que enseñaba preguntando, y que van a preguntarle, y esto ya produce todo un efecto en el sujeto, justamente porque la pregunta misma nos divide. Preguntamos al otro en la esperanza de que nos conteste porque le hemos supuesto un saber, pero el otro no tiene la respuesta. Y de alguna manera no tener la respuesta, este vacío de la respuesta, de alguna manera lo coloca precisamente este ser en psicoanálisis, que en la medida en que no hay ser, no hay el ser, habrá que hacerse un ser. Precisamente esta es la idea. No deja de ser algo que yo no cito, no cito ni textual ni de ninguna manera, y que aparece precisamente, es una frase que como me impactó muchísimo y es a su vez enigmática, está en la página 45 de este texto que se publicó de aquellas entrevistas que se hicieron en la radio y en la televisión. Esta frase está en radiofonía en la página 45. Dice Lacan, mi experiencia no toca al ser. O sea, yo no tengo nada que ver con el ser. Mi experiencia no se refiere al ser. Mi experiencia no toca al ser, sino haciéndolo nacer al ser, sino haciéndolo nacer de la falla que se produce en el ente por decirse. El ente es el ser con minúscula. El ser ahí, el hombre o la mujer. Mi experiencia no toca al ser, sino haciéndolo nacer de la falla que produce el ente por decirse. ¿Dónde hay una falla donde hay un ente que está por decirse? La boca, la grieta, el agujero abierto, la boca. Mi experiencia no toca al ser, sino haciéndolo nacer de la falla que produce el ente por decirse. El ser que está por decirse, que está por nombrarse, abre la boca y trata de decirse. Trata de decirse de mil maneras. Y este tratar de decirse es lo que lo lleva precisamente a la creación. A tener que crear ese ser que no es y que no tiene. Yo puse la experiencia, doctor David, que lo he hecho didácticamente con estudiantes y con público en general. Les pido que me digan dónde está el ser en su credencial de lector. Pongan el ejemplo de que llega el tránsito, les aborda y les dice, ¿quién es usted? Y ustedes sacan la credencial de lector. O sacan la licencia. Lo que hay de su ser en la credencial de lector es una pequeña fotografía que va de los hombros al final de la cabeza. Es la representación imaginaria de sí mismo. Me llamo tal, lo simbólico, todos los significantes que hay, números, número de la calle, domicilio, número de la credencial, todo es lo simbólico.
Y tomemos de ejemplo paradigmático la credencial del lector. ¿Dónde está lo real en la credencial del lector? Lo real de nuestro ser. El acto más loco es el acto más racional de identificarnos. Esta soy yo. Pongan el pasaporte. La representación de lo real en nuestra credencial de lector es la huella digital. La huella digital. Que nadie la tiene igual y que no se repite. Esa es la parte real de nuestra, lo real de nosotros en la credencial de lector es nuestra huella digital. Así que, ¿dónde quedó el ser? ¿Dónde quedó la bolita? Sin embargo, no se puede representar todo. Hay 3 representaciones en la credencial, pero es imposible representarlo todo. No, claro. No. Todo está en falta. Aquí la prueba de fuego es esta. Todo está en falta. Lo imaginario, lo simbólico y lo real. Todo está en falta. Y esa es la razón por la que hay que crear un ser. A esto conduce a un análisis, a la creación. No me voy a atrever a decir que el psicoanálisis saque poetas, escritores, psicoanalistas, etcétera, ¿no? Pero sí lleva a cierta producción y creación, incluso de significantes nuevos. Significantes nuevos que nos van a representar. Así como José Antonio Oregel saca una revista y con esa revista se representa. Así como el doctor David Alejandro está planteándose hacer una revista también. Así como Fidel se le presentó con artículos que están en libros y revistas. Y que faltó también, que también es coautor del libro que coordinamos con el doctor Oregel, la poética, el psicoanálisis, poética, transcripción y estilo. También es nuestro compañero en ese libro, el doctor Fidel. Representarse a través de esto que hace, que se hace. Una experiencia que tiene que ver con la ética en cuanto a acción, en cuanto a acto, pero también tiene que ver con la estética en cuanto a creación. Y en cuanto a experiencia poética, porque no me dejará mentir Fidel, que es pasiano, que la poética no es algo que está afuera, sino ni dentro de nosotros mismos, sino algo que hacemos y nos hace, ¿no? Esta es una frase de Paz, que me parece que debe estar en el arco y la lira, ¿no? Sí. La poética no está dentro ni fuera ni dentro de nosotros mismos, sino que es algo que hacemos y nos hace. También el psicoanálisis agrega en este hacer, y Heidegger también, en un historizarse, ¿no? Y también nos gustaría los comentarios del doctor José Antonio Oregel. Sí, bueno, podría, ¿no? Un comentario muy breve, ¿no? Pero, bueno, a mí me parece que no solamente en este texto de la doctora Rosario, sino en general de toda su obra, porque también tiene un antecedente, pues, de un libro que se llama La poética del psicoanálisis. Me parece que hay un hallazgo que ella propone que no se ha sabido entender del todo, lo decía hace ratito, porque yo le comentaba a algunos alumnos, bueno, cuando escuchamos casos clínicos, ¿imaginamos el discurso o lo leemos? Entonces, esta propuesta que nos hace la doctora Rosario nos invita a atravesar la fantasía.
a recorrerla, pero no como un papalote, pues, que se rompe, ¿no? O sea, con el viento de la palabra, sino más bien en sus aristas, en su lógica y en sus vértices. Y para eso, pues, se necesita de la artimaña poética, porque de alguna manera, si atendemos a sostener una lectura de un texto que se asume desde una posición ética, de la cual se desprenden efectos estéticos y políticos, pensaríamos también que el inconsciente que se produce, pues, es por efectos de lectura, y que al mismo tiempo mantiene viva, pues, esa transmisión de Freud y de Lacan, que ellos sostienen que el saber analítico, pues, conserva esa fuerza a partir de permanecer incompleto, a partir de permanecer no todo. Y en esta dimensión más poética del psicoanálisis, pues es aquella que mantiene abierta esta posibilidad de decir de otro modo, de encontrar palabras nuevas en heridas antiguas, de escuchar aquello que aún no se ha dicho y permitiendo que algo ocurra en la lengua y nos transforme. Me parece que por ahí va este asunto, y que por un lado está la parte de la técnica de cómo escuchar, pero también está por otro lado el asunto de que no se trata de caer en un dogma, porque puede pasar eso, ¿no? El riesgo de convertirse en un dogma y que este dispositivo más bien disponga modelos ya estandarizados. Me parece que lo que la doctora Rosario nos intenta decir, ¿no? De alguna manera, es que habrá que desarrollar algún estilo a partir de una escucha muy particular, y que entonces este inconsciente se va a ir produciendo a partir de la lectura, de sostener una lectura de manera ética, en la cual pueden advenir algunos efectos estéticos, claro, pero no se trata tampoco de eso. Como decía hace rato, no solo embellecer el discurso, no crear poetas, sino más bien ir a esas pequeñas incidencias sobre lo escrito, esos momentos en los que el sujeto reescribe al caer una palabra, un silencio, un equívoco, y ahí me parece que nos coloca, pues, frente a esta responsabilidad, ¿no?, muy concreta sobre cómo hablamos, escuchamos e intervenimos en nombre del psicoanálisis. Eso es lo que puedo yo decir, que tiene que ver con lo que la doctora Rosario, pues, es un hallazgo que ella ha encontrado, es algo que ha tratado de transmitir durante años, y me parece que ha sido muy poco entendido, porque realmente es una lógica distinta a la que la doctora Rosario propone. Y bueno, me quedaría con eso y no sé qué opinarían los demás. ¿Le gustaría comentar algo, doctora Rosario, sobre lo que nos dice el doctor José Antonio Oregel? Sí, me parece muy puntual y muy atinado la intervención, sobre todo porque verán que les voy a contar que recientemente tuve el honor de ser invitada a dirigir una tesis doctoral que está inspirada en el libro Poética del Psicoanálisis. Pero el autor, que además fue un discípulo brillante de un doctorado que tiene de psicoanálisis la Escuela Libre de Psicología de Puebla, un estudiante brillante que se encantó con el tema, pero además quiso agregar algo, aportar algo, y le ha metido una complicadísima red categorial y conceptual musical. Esto creo que tiene el nombre de la dimensión musical de la poética del psicoanálisis, basado en el libro de Poética del Psicoanálisis. Al final es un mamotreto, un tabique, que ahí estuvieron, ¿cómo se llaman estos psicoanalistas? José Tapan, de jurados, Luis Tamayo, y no me acuerdo quién es más. Éramos 5. Pero quiero decirles que he tenido una experiencia impresionante
porque después de varias horas de estar discutiendo este tabique, resulta de que nadie de los doctores examinantes daba pie con bola de qué se trataba el asunto de la poética del psicoanálisis. Ni el examinando, ni los doctorandos que lo examinaban. Me quedé impresionadísima porque tuve que decirles que la situación de la poética y lo musical que podría encontrarse inmerso allí no era propiamente algo del orden del adorno, ni del orden de lo garagoleado de las palabras, sino lo que dice Freud exactamente en sus casos clínicos, en sus obras de arte que hace, de donde dialoga sobre Da Vinci, sobre Hamlet, es decir, todo Freud es eso. Y es tan simple como esto. Se trata del encuentro del sonido con el sentido. Algo suena, y eso que suena tiene otro sentido además del que originalmente trata de transmitir. Pongo un ejemplo de una viñeta clínica, no un caso clínico. Y es una viñeta clínica, por cierto, muy fresca, reciente, donde un analizante, no voy a decir detalles de toda la trama, pero un analizante, solo voy a dar un antecedente. Un analizante que de alguna manera ha manifestado con cierta certeza, y cuando decimos certeza, siempre es del yo, una certeza de tener una moral muy instalada. Vamos, una convicción de no ser inmoral, ¿no? Esta es la viñeta. Dice: he tenido anoche un sueño verdaderamente extraño. Me he soñado como comandante de una especie de pelotón de soldados y me parece fuera de lugar. Una, porque yo no comulgo con la milicia. Yo no estoy de acuerdo con la militarización, ni de un pueblo ni de nada. No son personajes que a mí me hayan gustado. No me gustan las películas de guerra. Y yo soy el comandante del pelotón. Y nos vamos a enfrentar a otro pelotón. A muerte. Y yo tengo que ir hasta adelante porque soy el jefe del pelotón. Y vamos armados hasta los dientes. Pero yo, tomando en cuenta mis convicciones, para que no me expulsen o no me manden al paredón por traidor, porque me van a fusilar si yo, siendo el capitán de esto y teniendo que me enfrentar a otro contingente armado. Y parece que en el sueño decido fingir que estoy en guerra, pero lo que hago es disparar hacia abajo. Disparar hacia abajo para no tratar de matar. Pero de pronto resulta de que a uno de los enemigos le doy en la femoral. ¿Saben lo que es la femoral?
La femoral es una arteria que va desde acá arriba de la cabeza, pasa por el cuello hasta las ingles. Es mortal una herida en la femoral. Pero al decir femoral, le di en la femoral. Le repito lo que escucho. Femoral. Le sorprende tanto que suelta la carcajada. Y escando la sesión, corto la sesión, para que se quede en el aire a pensar qué fue lo que dijo. Ha producido en las siguientes sesiones un cúmulo de asociaciones sobre todo lo que implica precisamente haberle dado en la fe moral. Y en su propia fe en la moral. Para tratar de ser más didáctica y eso otro que se escucha en lo mismo que se dice. Igual que la poética. Que tiene verdaderamente efectos de sentido, que tiene efectos que se ilumina todo el espacio, que sorprende al analista, sorprende al analizante. Que es justo lo que encontramos en los casos de Freud. Las palabras dicen otra cosa, además de lo que intentaron decir. El encuentro del sonido con el sentido. Por otro lado, sí hay estilos, y puede haber estilos, pero hay algo que los une de acuerdo a mi convicción y mi experiencia, y lo que he tratado de decir en el libro y en este artículo, que lo que los une es la misma invitación de ver ético, en este sentido sí, imperativo ético de Freud, que si al analizante le hemos pedido que hable sin pensar, que no racionalice, que no censure, porque no es, diga toda la verdad, nada más que la verdad, que es el imperativo del derecho, de la jurisprudencia. No, hable lo que sea, diga lo que sea, y trate de no pensar. Que si le pedimos que hable sin pensar al analizante, por tanto, el analista tiene el imperativo ético también de escuchar sin pensar. Porque de lo contrario no va a escuchar eso otro que se va a escuchar en lo mismo que se dice. No hay nada detrás, ni debajo, ni más allá de lo que se dice. Todo lo que digamos más allá y detrás y por debajo, lo que usted quiso decir, no. Es un invento, un imaginario, un supuesto, un comentario, peor aún, una opinión. Una opinión que le puede dar al analizante cualquier persona en la cantina, en un restaurante, en la calle, la vecina, la comadre, sin cobrarles. Opinar no tiene nada que ver con el psicoanálisis. Da recetas, da recomendaciones, haga esto, no se mate, no si se mate, divórciese, no cásese, no ya abandone a esta persona que la está fastidiando. Todo eso es
de la vida cotidiana. Es el rock and roll, digamos, del psicoanálisis. Y si de alguna manera Freud en algún momento recomendó no hacer psicoanálisis silvestre, yo les digo, no hagan psicoanálisis ranchero. No hagan psicoanálisis purépecha. Porque yo me encuentro en Morelia, ¿no? En Morelia, Michoacán. No hagan psicoanálisis purépecha. Y lo mismo trata de hacer Freud con sus obras que no tienen que ver con la clínica, que tienen que ver con lo que llamamos, y llamó él, el psicoanálisis aplicado a la política, a la religión, saben toda la obra de Freud, ¿no? Al arte, a la guerra, etcétera, ¿no? El psicoanálisis aplicado, o también se le llama en extensión, el psicoanálisis en extensión, o la interdisciplina, o lo que algunos hemos tratado de hacer también, como Fidel, como el doctor Oregel, las relaciones con la filosofía, con la antropología, con la literatura, con el cine, etcétera, ¿no? Pues diría eso muy resumidamente y muy didácticamente, doctor David. Gracias, doctora Rosario. A propósito de esta viñeta clínica, de este ejemplo de la fe moral, nos dice en su libro, en lugar de construir en el análisis, según Freud, me parece que hay que deconstruir en compañía de Heidegger y Derrida. Porque con la deconstrucción estamos más cerca de la poesis del psicoanálisis. Abre la posibilidad de una nueva lectura y escritura, gracias a una producción de varios textos a la vez. Y dice también, a propósito de esta deconstrucción, este cambio de estilo nos aproxima a la esencia de la técnica psicoanalítica, poesis del psicoanálisis. Una deconstrucción del lenguaje que se dirige a lo real, a bordearlo con lo simbólico. Es un ejemplo lo que acaba esta viñeta clínica, ¿no? Un ejemplo de construcción en lugar de construcción. Uh-huh. Y también es una forma de crear, ¿no? Sí, de construir de alguna manera, presenta todo lo que son los descuidos, por ejemplo, de un texto, ¿no? Hay muchos descuidos en un texto, en una escritura. Para Derrida era, por ejemplo, ir a los márgenes de la filosofía, y dígase los márgenes también de los libros, porque a veces, por ejemplo, yo aprendí a leer con más cuidado las notas a pie de página después de leer a Derrida, porque es parte de la deconstrucción, todo lo que dejamos alrededor, todo lo que olvidamos de un texto, porque solemos leer de primera instancia en lo que creemos que es lo principal, pero lo principal es todo lo que deja en el tintero, ese al que estamos leyendo, lo que deja suelto, lo que no explica, lo que no desarrolla, lo que está al margen de la caja del texto del libro, como las notas. Los parerga, Rosario. Las notas a pie de página, ¿los qué? Los parerga. Claro. Digamos, esas cosas sin importancia que tienen tanta importancia. Claro. Uh-huh. ¿Y por qué digo Lacan con Heidegger? ¿Y por qué digo Heidegger con Derrida?
porque a propósito de la deconstrucción, es Heidegger el primero que entra en este asunto de la deconstrucción y de ahí lo toma Derrida. Y Derrida lo desarrolla. Lo toma a esta deconstrucción nada menos que de Lutero. Porque lo que pasa con Lutero y que hace todo un cisma en la Iglesia Católica es que empieza a leer la Biblia de otra manera. Y esto genera verdaderamente toda una fractura tremenda en la otra lectura. ¿Y qué es lo que hace también en su origen? Según los evangelistas, Jesús de Nazaret, que llega al templo y que yo me atreví a decir en algún lugar que a Jesús no se le crucifica porque cura o porque no cura o porque dice esto o porque dice lo otro, sino porque lee las escrituras de otra manera. Eso sí que generó todo un cisma. Tanto que pues terminó derrumbándose el templo, ¿no? Se cae a pedazos toda la estructura y el palacio cuando se lee de otra manera. ¿Qué es lo que le pasó a Lacan después del discurso de Roma? ¿No? Llega y lee de otra manera, escuchen de otra manera al analizante y, como dice él, fui excomulgado de la International Psychoanalytic Association, de una secta religiosa que de alguna manera pues dio pie a Freud a esta religiosidad, ¿no? Al repartir 7 anillos y toda esta historia que sabemos media extraña, ¿no? Bien, pues en eso estaría el asunto de construir, no construir, sino de construir. Razón por la cual también se trastoca toda la lógica, ¿no? Porque hay preguntas tan ociosas como si una interpretación es verdadera o falsa. Y en este sentido de la deconstrucción me atrevo a decir que siempre es falsa, porque de lo contrario, si no es falsa, no falsea. Tiene que hacer falsear al sujeto para que tropiece y se caiga. Esto es lo que pasa con la femoral. La viñeta. Así es. Ya para ir pasando a la conclusión, me gustaría poner sobre la mesa y que cada uno, el doctor José Antonio Oregel, doctor Fidel y la doctora Rosario pudieran comentar. Y es acerca de lo que tiene que ver con el poder. Dice aquí, en este trabajo de Heidegger, la pregunta por la técnica, dice, preguntamos por la técnica y quisiéramos así preparar una relación libre con ella, dice. Una relación libre con ella. Libre es la relación cuando abre nuestro ser ahí, Dasein, a la esencia de la técnica. Y vuelvo a repetir esta cita que está al comienzo, la primera página, dice, preguntamos por la técnica y quisiéramos así preparar una relación libre con ella. Eso es lo que quisiera rayar, dice, una relación libre con ella, y dice, libre es la relación cuando abre nuestro ser a la esencia de la técnica. Y luego dice en otra parte, dice, hablando de la técnica moderna, dice, todo estriba en manejar la técnica en cuanto medio, de la manera adecuada. Se la quiere dominar.
el querer dominarla se hace tanto más urgente cuanto más amenaza la técnica con escapar al señorío del hombre. Me parece que hay dos maneras de ejercer el poder, tanto en la técnica moderna como esta manera libre que dice Heidegger de la relación con la técnica. Libre es la relación cuando abre nuestro ser ahí. A ver, doctor, comenzamos con usted, doctor José Antonio Oregel. No, me parece que ya quedó un poco esquematizado en lo que decía la doctora Rosario. Sobre todo lo voy a pensar a partir de la herejía, ¿no? Esto que dice Lacan en el seminario 23, cuando está leyendo a Joyce, ¿no? Y hay una forma de leer diferente, hay una forma de pensar lo que está escrito, que hace otros sentidos, hace otros sonidos, hace otros caminos, y de alguna manera libera, ¿no? De las ataduras de este yugo hegemónico que podría ser la escritura. Entonces, yo lo pienso un poco a partir de eso. Hay una frase interesante en el texto de la tercera, donde Lacan dice, hagan como yo, pero no me imiten. Entonces, al final es una contradicción, pero que nos exhorta a que cada analista, a partir de sus propias herramientas, de sus propias fallas, de sus propias limitantes y militantes, podría pues ejercer esta lectura, ¿no? A partir de lo y construir o deconstruir, porque finalmente pues también en el acto de la deconstrucción pues hay posibilidades nuevas, ¿no? Se abren otras grietas en las cuales es posible seguir escribiendo, ¿no? Seguir describiendo, seguir pensando. Y me parece que de alguna manera dentro de esta posibilidad de la herejía, ¿no? Que herejía en el sentido estricto pues que quiere decir más bien el que lo hace a su manera, ¿no? No es tanto como que esté uno en contra de un dogma, sino más bien es que lo hace a partir de sus posibilidades de lectura y que entonces en ese sentido cae de los amos, pues, o sea, hace caer al amo porque de alguna manera pues sigue su ruta, ¿no? Sigue su posibilidad de entender y de entenderse y de serse, ¿no? O deshacerse también. Y entonces, pues me parece que más o menos por ahí va, si se pudiera hablar de la caída del poder o de la hegemonía. Pienso que por ahí es, y creo que la doctora lo deja muy claro porque nos exhorta también a deshacer, bueno, no deshacernos, sino a atravesar este imaginario para poder encontrar la escritura y entonces en la escritura poder a través de la lectura bordear un tanto lo real. Es inaprehensible, pero finalmente sí se puede hacer un bordeo, se puede hacer un litoral, se puede hacer algo, ¿no? Y entonces creo que en ese sentido, por lo menos sostener eso real a partir de lo simbólico, atravesando lo imaginario, me parece que es una propuesta muy potente y muy interesante que la doctora Rosario Herrera pues logra ya incluso tomar desde que está en la interpretación de los sueños desde Freud, ¿no? Y bueno, quedaría con eso, no sé si hay algo más y ahorita seguimos conversando. Muchas gracias. Gracias, doctor Oregel. Adelante, doctor Fidel. Sí, gracias, David. A propósito de esto del poder, creo que hay una pretensión de dominio muy evidente en ciertas prácticas, incluso llamadas psicoanalíticas o terapias psicoanalíticas. Ya hemos visto con Rosario que esto es un oxímoron, una especie de aporía media rara ahí. Creo que se esconde a final de cuentas en este tipo de prácticas un ejercicio autoritario del poder, porque a final de cuentas al no atender, digamos, ese vínculo íntimo entre el sonido y el sentido de las palabras y querer interpretar y comprender, no se tiene otra idea más que tener una especie de dominio sobre este otro que padece, ¿no? Y precisamente la pertinencia de preguntar por la esencia de la técnica, más que por la técnica, la esencia de la técnica. Esta esencia que a partir de esa denuncia hecha por la Escuela de Frankfurt particularmente, ¿no? Que ha llevado a una especie de razón instrumental que no permite precisamente hacer una otra lectura ni escuchar más allá de esto que se dice. No es que estemos yendo a una especie de metalenguaje, sino
este vínculo íntimo entre sonido y sentido va a permitir que se escuche otra cosa en eso que se dice. La viñeta que nos presentaba Rosario, pues es como que muy clara, ¿no? Esta fe moral. Obviamente ahí habrá escuchado Rosario muchas ocasiones, quiero imaginar, en el sentido de fantasieren, ¿no? De esta fantasear sobre la práctica analítica, sobre la práctica clínica, a la que soy totalmente ajeno. Nunca he hecho clínica ni nada por el estilo. No estoy en condiciones, creo, de hacerlo. Y esta fractura del poder poner en cuestionamiento el saber del médico, ¿no? Va a dar una dimensión distinta a la práctica psicoanalítica. De hecho, da una dimensión distinta a la práctica psicoanalítica. Eso es lo que yo entendería por una poética del psicoanálisis en Rosario, ¿no? Dominio, este imperativo de control en la técnica, que siempre está como una tentación. Me parece que siempre está presente porque la demanda que se escucha de los mal llamados pacientes, que son muy impacientes, regularmente va dirigida en ese sentido. Hacer una poética del psicoanálisis implicaría quizá kantianamente desformalizar esto que ha sido la práctica psicoanalítica. No sé, me gustaría escuchar a Rosario incluso un poco a propósito de esto. Muchas gracias, doctor Fidel. Le escuchamos, doctora Rosario. Totalmente de acuerdo en esta desformalización, de construcción, que por otro lado, pues arroja mucho saber ciertamente, pero también muchas preguntas. Porque a mí siempre me llamó la atención como analizante que todos los escollos, todos los atolladeros de mi propio análisis, de ellos, la mayoría de mis analistas no fueron lo suficientemente escuchas y críticos de su propio quehacer. Y esto me hizo vivir una situación muy similar a la de estar frente a un médico del orden médico, ¿no? Que son infalibles. No hay nada que le pueda decir un paciente porque ellos lo saben todo. Y si no lo saben, lo inventan. No pueden titubear. No pueden dudar de absolutamente nada. No pueden escuchar ninguna razón ni ninguna experiencia de quien carga la enfermedad, que es el enfermo. Y esto, algunos sin saberlo realmente, porque ya ven que tienen un juramento hipocrático, ¿verdad? Cuando se gradúan, tienen un juramento hipocrático, pero el juramento hipocrático en realidad es un resumen mal hecho del código deontológico de Hipócrates, al menos lo que se conserva del código deontológico de Hipócrates, donde, para darles solo un ejemplo, dice: de lo que tenga que decir el enfermo o diga el enfermo, ustedes no deben tomar en cuenta nada, porque en su condición de enfermo es para poner en duda todo. ¿Se imagina? Todo el saber que carga el enfermo junto con su enfermedad, no lo tomen en cuenta. Tabula rasa, échenlo a la basura. Partan de nada.
Revísenlo, examínenlo, desnúdenlo, y conforme avanza la técnica, pues ya somos una radiografía. Una radiografía, una tomografía. Puros estudios de gabinete. No tienen nada que ver la palabra. Nada. ¿Cómo vivimos? Yo creo que gracias a la Virgen de Guadalupe. No creo que de otra manera. O como dicen, porque Dios es grande. Es la tontería más grande que el que carga con la enfermedad no tiene nada que decir de ella. El reverso de la moneda es el psicoanálisis. El único que tiene que decir de su sufrimiento y el único que sabe de su sufrimiento ni siquiera es el analizante. Es el lenguaje. Si el analizante habla, ya la hicimos. Si sigue hablando, también. Si quiere seguir hablando, tanto más. El saber está en el lenguaje. Desde Sócrates. No lo tiene el maestro, no lo tiene el discípulo, no lo tiene el médico, ni lo tiene el enfermo. Está en el lenguaje. Para nosotros, en la escucha. Siempre y cuando, como dice Lacan en la ética, tengamos la dicha de encontrarnos con un psicoanalista. Que no es el psicoanalista con mayúscula, que es el modesto, el humilde, el que abandona la petulancia de saber, el que no se pone el saco del saber, o como lo dijo Lacan, el que es capaz de profesar la docta ignorancia de Nicolás de Cusa. Yo no sé nada, usted hable, a ver qué se puede saber. Creo que en eso estaría precisamente la esencia de la técnica y su pregunta constante. Fidel, Orgel, doctor Alejandro, sería lo que tendría que decir por ahora. Muchas gracias, doctora Rosario. A propósito de este tema del poder, tenemos proyectado para comienzos del próximo año un seminario impartido por la doctora Rosario que llevaría este título de la poética a la política del psicoanálisis. Y pues estén al pendiente en el grupo de WhatsApp, en nuestras redes sociales. Y ya para finalizar, doctora Rosario, quisiera preguntarle qué le ha quedado de esta experiencia de diálogo sobre su artículo. Que tengo que trabajar mucho en todo lo que me está en el tintero. ¿Algo más, doctora? Tengo que trabajar mucho en lo que está en el tintero porque yo misma al volverla a leer me hice un montón de preguntas de cosas que dije no explico, no hago explícitas, hay detalles y también creo que hay muchas vetas todavía por explorar, no solo a propósito de esto, sino de el mismo Freud, porque solo quería recordarles para cerrar que precisamente en el seminario pasado, doctor Alejandro Márquez, recordará que fuimos a dar a la transcripción. Sí. Porque estábamos hablando que, por supuesto, el significante es sonido. Pero el significante también se escribe.
Y justamente cuando tenemos el encuentro del sonido con el sentido, se escribe de otra manera. Vuelvo al ejemplo de la femoral. Fe, aparte, moral. De lo contrario, si no tenemos una transcripción, una otra escritura, no vamos a poder escuchar eso otro. De aquí la precisión. El analista debe citar lo que se escribe de significante. Y no lo va a escuchar si se dedica a pensar y a racionalizar. O a teorizar. A pensar en toda la red categorial y conceptual del discurso psicoanalítico. Y nos encontramos esta referencia de Freud, el Freud temprano, que habla de que hay que transcribir, y habla de la transcripción. Solo les voy a dar un ejemplo. En Interpretación de los Sueños, en el capítulo 7, la versión de Amororto, la página 598. Habla de transcripción, ahí, tempranamente. Y a lo largo de la obra habla de transcripción. ¿Y qué si no en la carta 52 ya decía que había inscripciones en el sistema inconsciente? Inscripciones. El inconsciente estaba escrito. Hay que leer esa escritura. Pues ahí le dejo, doctor David. Y mil gracias. Gracias y hasta luego.